El sábado por la mañana, al abrir la guantera del coche para buscar los papeles del seguro, encontré un encendedor rojo. Uno barato, de esos que venden en cualquier estanco. El problema es que ni yo fumo, ni mi mujer tampoco. O eso creía. Podría haberlo dejado pasar. Podría haberlo tirado sin más. Pero no lo hice. Lo giré en la mano, lo olí, una manía estúpida que tengo, y olía a perfume. Uno dulce, demasiado juvenil. No era el de Laura. Era el tipo de olor que se te pega en los dedos después de acariciar el cuello de alguien que no deberías estar tocando. Así empezó todo. Por un puto encendedor de plástico. Ese mismo día, a las 5 de la tarde, Laura me dijo que iba a visitar a su madre en Fuenlabrada. Era su excusa clásica para desconectar. Yo aproveché para llevar a los niños al parque, como hacía casi todos los fines de semana. Pero el encendedor seguía quemándome el bolsillo, como si llevara dentro una verdad que no quería ver. Cuando volvió por la noche, me saludó con un beso seco y fue directa a la ducha. Ni una palabra más. Ni un cómo te fue el día ni un qué tal los niños. Solo agua caliente y silencio. Y yo, con el encendedor en el cajón de mi mesilla, sin saber qué hacer con esa sospecha que me estaba reventando por dentro. Al día siguiente, domingo, Laura me pidió el coche. Dijo que tenía que comprar unas cosas para la casa. Le pregunté si podía acompañarla, por hacer algo juntos, como antes. Me miró como si le hubiera pedido un riñón. Prefiero ir sola, va a ser rápido. Mentira. Tardó 3 horas. Cuando volvió, tenía la ropa perfectamente arreglada, pero el maquillaje corrido. Dijo que se le metió algo en el ojo. Otra mentira. No la confronté. No todavía. Pero ya sabía que algo estaba podrido. El encendedor no era el único objeto fuera de lugar, también estaba su actitud. Su forma de sonreír solo con los labios. Esa mirada perdida que nunca antes había visto en ella. Era como si estuviera presente físicamente, pero emocionalmente ya estaba en otra parte. Con otro alguien. Y yo necesitaba saber quién. No por celos. Por dignidad. El martes por la mañana, Laura salió a trabajar como siempre. Mis clases del instituto empezaban más tarde ese día, así que me quedé en casa preparando unos exámenes. A eso de las 10, sonó el timbre. Pensé que sería el repartidor, pero al abrir la puerta me encontré con alguien que no esperaba ver, el marido de Sara, la mejor amiga de Laura desde hace años. Se llama Álvaro. Siempre me pareció un tipo correcto, incluso algo soso, pero ese día tenía una cara que no había visto nunca. Pálido, con las ojeras marcadas y las manos temblorosas. ¿Podemos hablar? Me soltó, sin siquiera saludar. Lo dejé pasar. No sabía qué hacía ahí, pero algo en su mirada me hizo cerrar la puerta con más fuerza de la necesaria. Nos sentamos en la cocina. No quiso café ni agua. Solo me miró y dijo lo siguiente, palabra por palabra. Javier, creo que nuestras mujeres nos están engañando. No reaccioné de inmediato. Me quedé mirándolo, esperando que se riera o que dijera que era una broma. Pero no era una broma. Sacó su móvil y me lo puso delante. Un video. Grabado desde lejos. Era una terraza. Reconocí el sitio enseguida, una cafetería en el centro de Madrid, cerca del trabajo de Laura. En el video se veían claramente 2 personas sentadas frente a frente. Una era Sara. La otra, Laura. Pero no estaban tomando café como 2 amigas normales. Se estaban besando. No era un beso en la mejilla. No era algo que pudiera malinterpretarse. Era un beso largo, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Me costó reconocer a mi propia mujer. La forma en la que sonreía,
cómo se inclinaba hacia Sara, la confianza en su cuerpo, esa manera tan íntima de tocarle el brazo. Era otra persona. Una que yo no conocía. No dije nada durante un buen rato. Solo escuchaba mi respiración y el zumbido lejano del frigorífico. Álvaro tampoco decía nada. Se limitaba a mirar la mesa, como si ya hubiera vivido esta escena varias veces en su cabeza. Cuando pude hablar, lo primero que pregunté fue cuándo. No lo sé con exactitud, pero sospecho desde hace un par de meses, dijo, sin levantar la vista. Empecé a notarlo cuando Sara se volvió más distante. Luego encontré unos mensajes en su portátil, medio borrados. Conseguí recuperarlos. Ahí supe que había alguien, pero no sabía quién. Hasta que la seguí. Volví a mirar el video. Lo puse otra vez, por si acaso había malinterpretado algo. Pero no. Era claro. Innegable. Doloroso, sí, pero real. Las vi juntas, besándose como si nada, como si el mundo no existiera. No lo entendía. No encajaba en mi cabeza. Laura nunca había mostrado interés por nadie más, y mucho menos por una mujer. Siempre hablaba de Sara como una amiga de toda la vida. De hecho, yo mismo la consideraba casi parte de la familia. Venía a comer a casa, nos ayudaba con los niños, incluso me llamaba cuñado en broma. Sentí rabia. Una rabia seca, contenida. Pero más que rabia, era una mezcla de vergüenza y decepción. No por el hecho de que fuera con una mujer, sino por la traición. Por la mentira sostenida durante meses. Por la confianza destrozada sin previo aviso. ¿Qué piensas hacer tú? Le pregunté a Álvaro. Nada, por ahora. Estoy reuniendo pruebas. Quiero estar seguro de todo antes de tomar una decisión. No quiero que me tome por loco. Además, tenemos una hija. Asentí, aunque no tenía hijos pequeños con Laura. Los nuestros ya eran adolescentes y sabían arreglárselas solos. No quería arruinarles la vida, pero tampoco podía seguir fingiendo. Le agradecía a Álvaro por haber venido, aunque no sabía si debía hacerlo. Me dejó una copia del video y se marchó sin decir nada más. Me quedé solo en la cocina, mirando mi taza de café, ya fría. El silencio de la casa se volvió pesado. Subí al dormitorio. Abrí el armario de Laura, su cajón de la ropa interior, el neceser. Todo en orden. Todo en su sitio. Como si nada hubiera pasado. Como si la mujer del video no fuera la misma que duerme cada noche a mi lado. Y, sin embargo, lo era. Me senté en la cama. No lloré. No grité. Solo sentí algo que no sé cómo describir. Era como estar atrapado en una habitación sin ventanas. Como si me hubieran empujado a un sitio donde nada tenía sentido, pero tampoco había salida. Esa tarde, no fui a trabajar. Llamé al instituto y dije que estaba enfermo. Me pasé horas mirando el video, buscando algo que me diera una explicación, una pista, una justificación. No encontré nada. Solo vi a dos mujeres que se deseaban, que se besaban, que compartían algo que a mí no me pertenecía. A las 7 en punto, Laura llegó a casa. Me saludó con un beso en la mejilla, como siempre. Se cambió de ropa, puso la lavadora, preparó algo para cenar. Todo normal. Todo perfectamente sincronizado. Me preguntó cómo había ido el día. Le dije que tranquilo. Me preguntó si los niños habían hecho los deberes. Le dije que sí. Me preguntó si tenía hambre. Le dije que no mucho. Y ella, como si nada, sonrió y siguió cortando verduras en la encimera. Ahí supe que era buena mintiendo. Muy buena. Y ahí supe que no pensaba dejarlo pasar. Ni quedarme callado. Esperé hasta el viernes por la noche.
Necesitaba estar calmado, tener a los niños en casa y evitar cualquier intento de escapatoria o excusa. Ya había visto el video más de 20 veces, ya había repasado los mensajes que Álvaro me pasó luego, y ya había procesado todo lo que tenía que procesar. Ya no era una duda ni una sospecha, era una certeza. Laura y Sara llevaban meses viéndose a escondidas, no como amigas de toda la vida, sino como amantes. Tenía claro que esa noche se lo iba a decir, pero no sabía cómo iba a reaccionar ella. Me preocupaba que empezara con los rodeos, con los no es lo que parece o con los clásicos ataques de indignación para desviar la atención. Por eso decidí hacerlo sin rodeos, directo y sin ninguna oportunidad para que actuara. Cenamos los 4 juntos como cualquier otra noche. Los niños hablaron de sus cosas, Laura sonrió todo el rato, e incluso me tocó la mano un par de veces mientras se reía de alguna tontería que dijo nuestro hijo. Aguanté. No reaccioné. Me limité a mirar, a observar cada gesto, cada palabra, cada detalle. No había nervios en ella, ni tensión. Era evidente que se sentía segura. Esa seguridad me dio más asco que el video. Cuando los niños terminaron y se fueron a sus habitaciones, le pedí que se quedara conmigo en la cocina. Ella se quedó de pie, recogiendo los platos, pero cuando me vio serio, se detuvo. ¿Qué pasa?, preguntó, sin mirarme directamente. Siéntate. Lo hizo. Cruzó los brazos, como si esperara un reproche por alguna tontería doméstica. Ese gesto me confirmó que no tenía ni idea de lo que estaba por venir. Voy a hablar y no quiero que me interrumpas. Luego puedes decir lo que quieras. ¿De acuerdo? Vale, dime. Sé que estás teniendo una relación con Sara. Lo sé desde hace días. Tengo pruebas. Tengo un video. Y tengo capturas de mensajes. No hace falta que mientas, no hace falta que lo niegues. No vengo a pedir explicaciones, vengo a que me mires a la cara y me lo confirmes. Laura no reaccionó de inmediato. Parpadeó un par de veces, tragó saliva y bajó la mirada. Luego levantó la vista y me miró, pero ya no con la seguridad de antes, sino con una expresión que no supe leer al instante. No era culpa, no era arrepentimiento, era más bien algo parecido a resignación. ¿Quién te lo dijo? Fue lo primero que dijo. Álvaro. Me lo enseñó todo. Estaba harto, igual que yo. No lo estábamos planeando. No es algo serio, es complicado. Complicado es una manera amable de llamarlo. Tú y yo estamos casados, tenemos hijos. Sara es tu mejor amiga. Su marido vino a mi casa con un video en el que os estáis besando. No parece algo complicado, parece algo bastante claro. Laura se puso de pie, como si no pudiera seguir sentada frente a mí. Caminó unos pasos y luego volvió a girarse hacia mí. No sabes lo que ha sido vivir contigo estos últimos años. Te has vuelto predecible, plano, aburrido. Todo gira en torno al colegio, los horarios, las compras, las facturas. Nunca pasa nada. No me miras como antes. No me haces sentir nada. Así que esa es tu excusa. Que te aburrías. Que la rutina te pesa. Y en vez de hablarlo conmigo decides liarte con tu mejor amiga a escondidas. No fue planeado. Empezó como una tontería, una conversación un poco más íntima, luego una caricia. Pasó, y seguimos porque nos hacía sentir vivas. No lo entiendes porque tú estás cómodo en tu burbuja, en tu vida repetitiva. Sara y yo encontramos algo que tú ya no me dabas. Lo que encontraste fue una manera de traicionar a tu familia sin tener que rendir cuentas. Ni siquiera tuviste el valor de decirme que algo andaba mal. Me dejaste hacer el papel de idiota mientras tú te revolcabas con alguien a quien considerábamos de la familia. No te revolví con nadie, respondió con rabia contenida.
No te imaginas lo difícil que ha sido esto para mí también. ¿Difícil? ¿Para ti? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Ella no respondió. Solo me miró con los ojos brillantes, pero sin una lágrima. Ni una sola. Como si ya lo tuviera ensayado, como si llevara tiempo esperando este momento. No pedía perdón, no mostraba arrepentimiento. Solo defendía su decisión con esa actitud de víctima que me pareció casi ofensiva. ¿Y ahora qué? Le pregunté. ¿Te vas con ella? ¿Te quedas aquí como si nada? ¿Quieres que sigamos compartiendo cama y vida mientras tú sigues viéndola a escondidas? No lo sé. No había pensado en todo esto así. Supongo que tarde o temprano iba a explotar. Pues ha explotado. Y ahora tú decides si quieres hacer las cosas por las malas o por las peores. ¿Me estás amenazando? No. Te estoy advirtiendo. Porque tú puedes pensar que esto es una historia de dos mujeres que se enamoran, que es algo bonito, incluso romántico. Pero no. Esto es una traición. Fría, calculada, cobarde. No me importa que sea con una mujer o con un extraterrestre. Me importa que lo hiciste sin respeto, sin humanidad, sin decírmelo. Laura no dijo nada más. Se fue al salón, se sentó en el sofá y se quedó mirando al vacío. No lloró. No me pidió perdón. No intentó acercarse. Me limité a recoger los platos sucios, los metí en el lavavajillas y subí a mi cuarto. Esa noche dormí solo. Y supe que, a partir de ese día, también viviría solo. No me levanté con rabia ni con ganas de destruirlo todo, pero sí con una idea muy clara: Laura no podía irse de rositas. No después de haber jugado con mi confianza, con mi rutina, con mi tiempo y con los años que invertí en esta familia. Quería algo más que una simple separación civilizada, porque lo que hizo no fue un error impulsivo ni un desliz emocional. Fue una cadena de decisiones conscientes, mantenidas con frialdad durante meses, escondidas bajo la misma cama que compartíamos, bajo los mismos planes, los mismos desayunos, las mismas reuniones familiares. Así que no iba a quedarme de brazos cruzados. Tampoco quería hacer el papel de loco que rompe cosas o grita por la casa. Lo mío iba a ser otra cosa. Más sutil. Más útil. Más destructiva. Ese mismo día fui al trabajo, pero no llevé conmigo los exámenes. En su lugar, imprimí copias de los mensajes que Álvaro me había reenviado y capturas del video. Solo 2 copias, una para mí y otra para alguien más. Por la tarde, llamé a la madre de Laura y la invité a casa. Me costó hacerlo, no porque me cayera mal, sino porque sabía que iba a ser incómodo. A ella siempre le gustó posar de mujer tradicional, de las que defienden el matrimonio por encima de todo. Pero esa imagen me venía perfecta. Cuando llegó, la senté en el comedor y fui al grano. Tu hija me está engañando con Sara. Lleva meses haciéndolo. Tengo pruebas. Le mostré todo, sin darle margen para negarlo o esquivarlo. Al principio se cubrió la boca, luego dijo que no podía ser, después que eso debía ser viejo o un malentendido. Pero cuando vio los mensajes con fechas recientes, las frases explícitas, los planes para verse mientras yo estaba en clase, se quedó en silencio. Me miró como si yo fuera el culpable por ponerle delante esa realidad. No me importó. Le dejé claro que no buscaba su aprobación ni su consejo, solo que supiera la verdad antes de que Laura empezara con su versión decorada de los hechos. Antes de que ella intentara hacerme quedar como el marido frío, aburrido o distante. Antes de que apareciera en su historia como el hombre que no supo cuidar lo que tenía. Quería que su madre supiera la verdad primero. Ella sintió, sin decir mucho más, y se fue algo nerviosa. Sabía que hablaría con Laura esa misma noche. Lo necesitaba. El siguiente paso fue con los niños.
No pensaba mentirles ni usarlos como peones, pero tampoco iba a permitir que escucharan una versión blanda. Esperé al domingo. Nos sentamos los tres en el salón, sin televisión, sin móviles. Les conté la verdad sin entrar en detalles innecesarios. Les dije que su madre había estado con alguien más durante varios meses, que no había sido sincera conmigo y que eso nos había roto. Mi hija no dijo nada, solo bajó la cabeza y se quedó callada todo el tiempo. Mi hijo me preguntó si era un hombre. Le dije que no. Que era Sara. Su reacción fue una mezcla de desconcierto y asco, no por el hecho de que fuera una mujer, sino por tratarse de alguien que conocían, alguien que estaba en nuestras cenas, nuestras vacaciones, alguien que parecía de confianza. Les pedí que no discutieran con su madre, que no la atacaran, que simplemente recordaran quién fue sincero con ellos y quién no. Les dejé claro que podían tomar sus propias decisiones, pero que yo ya había tomado la mía. Luego fui a la empresa donde trabajaba Sara. Sabía que ella y Laura compartían algunos proyectos puntuales como colaboradoras externas, así que redacté una carta formal a nombre de un cliente anónimo en la que se sugería revisar ciertas conductas impropias en el entorno laboral, específicamente relaciones personales que afectaban la objetividad profesional. No era una denuncia oficial, pero sí lo suficientemente ambigua y seria como para despertar interés. Adjunto una copia impresa de uno de los mensajes de Sara, uno en el que hablaba de fingir una reunión para verse con Laura sin levantar sospechas. No firmé. Solo dejé el sobre en recepción, sin cámara de seguridad cerca, sin testigos. No me importaba el resultado inmediato, solo que comenzara el rumor. En un entorno como ese, el resto se encargaría solo. Por último, fui al banco. Laura y yo teníamos una cuenta conjunta, aunque cada uno manejaba sus ingresos por separado. Ella usaba esa cuenta para parte de los gastos de la casa, y yo también. Cambié mi nómina a una cuenta nueva y cancelé los pagos automáticos. No lo hice por venganza económica, lo hice porque no iba a seguir sosteniendo una casa en la que solo uno de los dos jugaba limpio. Dejé lo justo para cubrir lo básico del mes y bloqueé cualquier posibilidad de transferencias grandes sin mi firma. Era una medida práctica, pero también una declaración, esto se terminó. Esa noche, cuando Laura volvió de casa de su madre, me enfrentó en el pasillo. ¿Hablaste con ella? Claro que sí. Igual que voy a hablar con quien haga falta. No esperes que me quede callado mientras tú te inventas tu versión de los hechos. ¿Qué versión? Si no estoy diciendo nada. Todavía. Pero te conozco, y sé que no tardarás. Por eso me adelanto. ¿Qué pretendes conseguir con esto? Nada. Solo que te duela al menos una parte de lo que me hiciste a mí. No gritó, no lloró, no me insultó. Se limitó a entrar en su cuarto y cerrar la puerta. En esa casa, ya no dormíamos juntos. Tampoco vivíamos juntos. Solo compartíamos espacio. Por poco tiempo. Pasaron 3 días sin que nos dijéramos nada más allá de lo estrictamente necesario. Nos cruzábamos por la casa como dos inquilinos mal emparejados. Ella evitaba mirarme directamente, y yo no tenía ningún interés en fingir una paz que no existía. Los niños hacían lo posible por no estar presentes, bajaban a cenar tarde o salían con amigos, y el silencio se volvía cada vez más espeso. El viernes por la noche, después de que los chicos se fueran a dormir, Laura entró en el salón donde yo estaba viendo televisión y se sentó frente a mí, sin pedir permiso, sin decir nada al principio. Supuse que había llegado el momento de que dijera algo. No por necesidad, sino por cansancio. Me miró fijamente durante unos segundos y luego habló con un tono que no conocía, seco, sin rastro de la seguridad con la que solía moverse. No pensaba que lo ibas a hacer así. ¿Así cómo? Exponerme. Hablar con mi madre. Ir al trabajo de Sara.
Joderlo todo tan rápido. ¿De verdad piensas que esto lo jodí yo? No es eso. Pero podrías haberlo manejado de otra manera. Claro, como tú manejaste lo nuestro con tanta transparencia. Ella se quedó callada, como si supiera que no tenía margen para defenderse. Bajó la mirada y suspiró, luego volvió a mirarme. Mira, no te voy a pedir perdón porque no lo hice para hacerte daño. Sé que suena mal, pero no fue algo planeado. Solo, pasó. Otra vez con lo de solo pasó. No me hagas repetir todo, Laura. No fue un error de una noche. Fue una relación larga, constante, escondida. No digas que fue un accidente cuando estuviste semanas haciendo lo posible para que no me enterara. Sí, lo escondí. Porque sabía que no lo entenderías. Tienes razón, no lo entiendo. Pero no porque sea cerrado o antiguo. No lo entiendo porque llevamos más de 15 años juntos y no fuiste capaz de decirme que ya no querías seguir, que necesitabas otra cosa, lo que fuera. Lo que hiciste no fue solo engañarme, fue burlarte de lo que teníamos. Yo no quería terminar el matrimonio. Pensé que era algo que podía manejar. No sabía lo que sentía exactamente. Al principio solo era una atracción. Luego se volvió costumbre. Costumbre. Lo mismo que tú dices que teníamos tú y yo. Sí, lo sé. Parece contradictorio. No parece. Es. Tú rompiste todo y ahora estás aquí esperando que te diga que te entiendo, que lo acepto, que nos demos un tiempo. No va a pasar. No estoy pidiendo eso. Entonces, solo quiero saber qué vamos a hacer. Con los niños. Con la casa. Con nosotros. Con nosotros no hay nada que hacer. Ya lo decidiste tú cuando te metiste en esa relación. La casa se vende, el dinero se divide y cada uno sigue con su vida. ¿Así de fácil? No, fácil no. Pero sí claro. ¿Y los niños? Ya hablé con ellos. Les dije la verdad. No los detalles, pero lo suficiente. No les mentí. No los puse en tu contra. No los usé como escudo. A ver si tú puedes hacer lo mismo. ¿Les dijiste que fue con Sara? Sí. Joder. Sí, joder. ¿Por qué es lo que hiciste? Lo jodiste todo. Laura se levantó y comenzó a caminar por la sala, nerviosa. Se frotó las manos, luego se detuvo frente a mí otra vez. No lo hice para herirte. Pero lo hiciste igual. Y eso no cambia nada. ¿De verdad no queda nada? ¿Ni siquiera la posibilidad de reconstruir algo? No. No después de todo esto. No después de enterarme por otra persona. No después de verte mintiendo a diario con una tranquilidad que asusta. No quiero pelear más. Yo tampoco. Por eso quiero cerrar esto cuanto antes. Ya hablé con un abogado. Él se encargará de redactar todo. Si quieres el número, te lo paso. Podemos hacerlo rápido, sin tribunales, sin gritos, sin teatros. ¿Ya lo tenías todo listo? Desde el día que me enseñaron ese video. Ella se dejó caer en el sofá. Esta vez sí lloró, pero yo no sentí compasión. No porque fuera cruel, sino porque no había nada más que ofrecerle. Lo había dado todo y ella lo había pisoteado. Sus lágrimas eran suyas, no mías. ¿Te dolió? Preguntó de repente. Sí. Mucho. No quería eso. Pero lo provocaste. Y lo seguiste provocando cada día que decidiste no decirme nada. Así que no me pidas ternura ahora. Se quedó callada. Yo también. El silencio volvió a adueñarse del espacio. Pasaron varios minutos antes de que hablara otra vez. ¿Hay alguien más? ¿En mi vida?
Sí. No, y aunque lo hubiera, no te lo contaría como excusa. No soy como tú. Se limpió la cara, se puso de pie y se fue a su cuarto sin mirar atrás. No hizo falta decir más. Esa fue nuestra última conversación real. Lo que viniera después serían papeles, firmas, cajas y un adiós práctico. Lo emocional ya había muerto antes de esa noche. Lo mató ella. Yo solo vine a enterrarlo. La separación fue rápida. No hubo peleas por propiedades, ni discusiones por el coche o los muebles. Todo se resolvió en el despacho del abogado, con documentos que firmamos sin mirarnos a la cara más de lo necesario. La casa se puso en venta, el dinero se dividió de forma justa y Laura se mudó a un piso pequeño en Getafe, cerca del trabajo. Yo me quedé en casa unas semanas más mientras buscaba otro sitio, y cuando encontré un piso decente en Móstoles, hice la mudanza solo, sin avisarle a nadie. No necesitaba ayuda ni despedidas simbólicas. Los niños lo aceptaron como parte del proceso. No hubo dramas con ellos, tampoco abrazos de consuelo. Fueron fríos al principio, luego más tranquilos, y con el tiempo, empezaron a moverse con naturalidad entre ambos padres, como si hubieran entendido antes que nosotros que esto no tenía arreglo. Laura no volvió a mencionar a Sara. No sé si siguen viéndose o si lo suyo también terminó después del caos. Tampoco me interesa. Una noche, mi hija me preguntó si la iba a perdonar algún día. Le respondí que eso no era lo importante. Que lo importante era que ya no me dolía. Y era verdad. No me dolía. Sentía cansancio, una especie de agotamiento emocional, como si después de meses de tensión, mi cuerpo y mi cabeza finalmente hubieran soltado todo al mismo tiempo. No quedaba odio. Solo la necesidad de que todo acabara y no se repitiera. Durante los primeros días en el nuevo piso, me costó acostumbrarme al silencio. No porque extrañara su presencia, sino porque por primera vez en años no había tensión constante. No había miradas esquivas, no había mentiras flotando en el ambiente, no había que fingir normalidad. Era un silencio limpio, incómodo al principio, pero necesario. Me sentaba a cenar solo y miraba la televisión sin tener que soportar comentarios pasivo-agresivos o el constante sonido de su móvil vibrando en la mesa. Poco a poco, empecé a dormir mejor, a levantarme sin esa presión en el pecho que llevaba meses acumulándose. Y empecé a pensar con claridad. Un viernes por la tarde, mientras ordenaba unas cajas que aún no había abierto, encontré una carpeta con fotos viejas. Salíamos los 4 de vacaciones en la playa, en cenas familiares, en cumpleaños. Estábamos sonrientes, abrazados, con la cara llena de confianza. La miré con atención, intentando entender en qué momento todo se torció. No encontré la respuesta. No fue una fecha concreta, ni un evento clave. Fue el desgaste, las decisiones no habladas, las rutinas sin revisar, las ganas no compartidas. No me puse a llorar ni rompí nada. Simplemente cerré la carpeta y la dejé en el fondo de un cajón. No por negarlo, sino porque ya no era útil. Después de 2 meses, un amigo del instituto me invitó a una cena. Acepté. No tenía ganas, pero sentí que era momento de salir un poco. En la cena, uno de los presentes, que no conocía, dijo algo que me dejó pensando. Hablábamos de relaciones largas, de rupturas, y él soltó, a veces lo que más cuesta no es que se acabe, sino aceptar que se acabó hace tiempo y no lo quisiste ver. Esa frase, tan directa, me hizo darme cuenta de que no todo fue culpa de Laura. No la disculpa, no la justifica, pero sí explica algo. Yo también dejé que las cosas se enfriaran. Yo también me acomodé en la rutina. Ella fue la que traicionó, sí, pero yo fui parte de la inercia que permitió que nuestra vida se volviera una repetición. No volví a buscar venganza. Ya había hecho lo suficiente.
No era necesario seguir escarbando. Ella pagó su precio. Perdió el respeto de su familia, la confianza de sus hijos, y terminó sola en un piso triste, sin el apoyo que creía tener. No necesitaba más castigo que ese. A mí me tocaba otra cosa, reconstruir. No desde el rencor, sino desde el cansancio. Empecé terapia, no porque me sintiera destrozado, sino porque quería entender mejor cómo evitar volver al mismo lugar. Descubrí cosas sobre mí que nunca había mirado con calma. Me di cuenta de que llevaba mucho tiempo en modo automático. Que había dejado de cuidarme, de escucharme, de disfrutar las pequeñas cosas. No necesitaba una pareja nueva, ni una revancha emocional. Necesitaba tiempo, espacio y paz. Hoy, meses después de todo aquello, puedo decir que estoy bien. No feliz, no pleno, no renovado, solo bien. Y eso ya es mucho. Tengo mi rutina, veo a mis hijos cuando quieren venir, trabajo sin distracciones, y algunas noches salgo a cenar con amigos. Nadie me pregunta por Laura. No porque sea un tema tabú, sino porque ya no importa. Ella tomó su camino, yo tomé el mío. No somos enemigos, tampoco amigos. Solo personas que compartieron una etapa y la dejaron atrás. A veces, cuando camino por el barrio, paso frente a familias que parecen perfectas, parejas que pasean con sus hijos y se ríen con naturalidad. No me da envidia. Me da curiosidad. Me pregunto cuántos de ellos están realmente bien, cuántos se hablan con sinceridad, cuántos se mienten cada día sin saber que su historia también está a punto de romperse. No es cinismo, es realismo. Viví esa mentira de cerca. Sé lo fácil que es mantenerla y lo duro que es desmontarla. Si hay algo que aprendí de todo esto es que uno no puede controlar lo que el otro decide hacer. Puedes ser fiel, puedes ser honesto, puedes dar todo, y aún así, no recibir lo mismo. Y eso no te convierte en una víctima ni en un idiota. Te convierte en alguien que simplemente apostó por algo que no funcionó. La diferencia está en cómo sales de eso. Yo elegí salir con dignidad. Sin gritar, sin arrastrarme, sin quedarme atrapado en el dolor. Porque al final, después de todo, lo único que uno no debe perder nunca es la capacidad de empezar de nuevo sin cargar con la basura del pasado. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo.